¿Cómo están, queridos hermanos? Una alegría para mí nuevamente estar a través de este medio para poderles compartir un pequeño estudio de la palabra de Dios, que estoy seguro que les va a ayudar a reflexionar en muchas cosas que necesitamos tener en cuenta para este tiempo. Y para esto vamos a empezar leyendo lo que dice Deuteronomio capítulo 17, el versículo 6. Vamos a buscar en nuestras Biblias Deuteronomio 17, 6. Y dice lo siguiente: por dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Esto es una declaración muy simple que es fácil de entender. Y la misma declaración la encontramos en el mismo libro de Deuteronomio, el capítulo 19, el versículo 15. Y dice: no valdrá un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado que se cometiere. En el testimonio de 2 testigos o en el testimonio de 3 testigos consistirá el asunto. Este texto pertenece a la Torá de Dios, estos versículos que hemos leído. Dicho sea de paso, la palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Es verdad que este estatuto no es uno de los 10 mandamientos. Sin embargo, como todos los más de 600 estatutos que encontramos en la Biblia, sirve para resguardar los 10 mandamientos. Y esto lo menciono no porque salga de mi persona, sino que es algo inspirado. La sierva del Señor lo menciona en un comentario que ella hace, que los que tienen la Biblia con comentario de Elena de White pueden encontrar ese comentario por debajo del Éxodo capítulo 20, donde menciona que los estatutos resguardan los 10 mandamientos. Así que ahí pueden encontrar esa referencia, la cita, ¿no?, de Elena de White. Una aplicación de esto que acabo de mencionar lo encontramos en el Sermón del Monte. Cristo mismo usó los estatutos para explicar los 10 mandamientos. Así queda resaltada la importancia que tienen los estatutos para nosotros hoy en día. Continuando con el mensaje, voy a leer una cita de Elena de White. Esa cita la encontramos en el párrafo 33 de Cartas y Manuscritos, volumen 15. La sierva del Señor declara lo siguiente: la ley de Dios es el carácter expreso del Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo la sierva del Señor? Que la ley, la Torá de Dios, es el carácter expreso del Padre y del Hijo. O sea, la ley proviene de lo que es el Padre y el Hijo. Habiendo dejado claro esto, ahora vamos a leer lo que dice Juan capítulo 8, los versículos 12 al 18. Aquí vamos a encontrar algunas declaraciones que Cristo nos ha dado. Dice el versículo 12: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y ustedes se pueden estar preguntando, ¿y qué tiene que ver estas declaraciones con las que leímos primero de Deuteronomio? Pues lo vamos a notar en un momento. En otras ocasiones, Cristo había declarado que Él era el Hijo de Dios. Ahora los fariseos le decían que según la Torá de Dios, Cristo necesitaba de 2 o 3 testigos que confirmen sus declaraciones. Los fariseos pensaban que Cristo no podía presentar testigos. Así, ellos, usando la Torá, buscaban la manera que la gente lo viera a Jesús como un mentiroso. De esta manera, los fariseos defendían su posición de que Jesús no era el Hijo de Dios. Ahora leemos el versículo 14. Jesús respondió y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Con esa declaración, y recordando la tentación en el desierto, Cristo confirmó que Satanás no había logrado hacerlo dudar de que en verdad es el Hijo de Dios. En el mismo capítulo 8 de Juan,
en el verso 42, Cristo declara que Él había salido del Padre. Las Escrituras manifiestan que Cristo es el Hijo unigénito engendrado del Padre. Esto es lo que significa haber salido del Padre. Cristo es de la misma sustancia del Padre. Así como cuando Eva fue formada del mismo hueso y de la misma carne que Dios sacó del costado de Adán. Esa declaración la encontramos en Génesis, el capítulo 2, versículo 23. Así que eso está allí. Y lo menciono aquí como ejemplo de lo que estamos mencionando. El texto sigue diciendo, versículos 15 y 16, dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo en el Padre que me envió. Aquí nuestro Señor les dice que son los fariseos los que no tenían un testimonio verdadero. Ellos eran los que estaban mintiendo. Ellos juzgaban con la imposibilidad de la carne, pero Cristo no se atrevía a juzgar en la carne si no estuviera con el Padre. Esto es importante que nosotros sepamos captar de lo que Cristo está diciendo. Esta es una declaración de que el Espíritu del Padre estaba en Cristo y esto era lo que los unía. Nuestro Señor Jesucristo en otras porciones de las Escrituras pues lo manifiesta así. Ahora viene esta importante declaración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él va a hacer uso de la Torá. Y ahora necesitamos nosotros aprender cómo es que nuestro Señor Jesucristo defendía la verdad. Y esto es importante que nosotros lo podamos captar para también poderlo usar. Él va a hacer ahora uso de la Torá, puntualmente del estatuto que hemos leído en Deuteronomio. Y al final vamos a ver, mis queridos hermanos, y a entender la razón de la existencia de este estatuto que hemos leído en Deuteronomio. Y dicho sea de paso, no solo en Deuteronomio lo encontramos, sino también en otras porciones de la Biblia, también en el Nuevo Testamento. Versículos 17 y 18 dicen lo siguiente: también está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son los que dan testimonio? La respuesta es obvia, el Padre y el Hijo. Esto declaró Cristo citando la Torá de Dios. Recordemos lo que declaró Elena de White, la cita que hemos leído antes, que la ley de Dios es el carácter expreso del Padre y del Hijo. ¿Estamos entendiendo aquí la razón de la existencia de este estatuto? Mis hermanos, la razón de la existencia de este estatuto es la de declarar cuántas personas conforman la deidad. La relación que existe entre el Padre y el Hijo. Recuerden, la ley de Dios es el carácter expreso de ellos dos. Esto no es un invento, es algo inspirado. Está escrito. Ahora, Cristo hace un énfasis a 2 testigos y no a 3. Es algo que nosotros debiéramos prestar atención. Siendo que el estatuto indica 2 o 3 testigos, Cristo hace énfasis a 2 testigos. Puede venirnos una pregunta a la mente y puede ser esta: ¿Cristo estará haciendo una mala aplicación del escrito está? Sin duda que no, de ninguna manera. Él vino a mostrarnos el carácter del Padre a través del suyo. Y como hemos visto, del carácter de ellos dos proviene la ley de Dios. Cristo nos vino a mostrar al Padre dándonos una correcta aplicación de la ley de Dios, que es el carácter de Dios. Ahora, la Biblia menciona que el Espíritu Santo también da testimonio. Y nos debemos preguntar, ¿por qué Cristo en la declaración que hizo de Juan capítulo 8, versículos 17 y 18, no mencionó que el Espíritu también da testimonio? Cristo pudo haber usado lo que el estatuto en cuestión declara sobre un tercero. ¿Por qué no lo hizo? ¿Acaso no lo sabía? ¿Cómo podemos entender esto? He escuchado a algunos hermanos decir que al resaltar tanto al Padre y al Hijo estamos desvirtuando las Escrituras, porque separamos a las personas de la divinidad y no usamos
todo el contexto de las Escrituras. Acerca de esto, quisiera hacerles una pregunta. En la declaración que hizo Cristo, y Cristo, quien es la palabra de Dios hecha carne, en la declaración que hace en Juan capítulo 8, versículos 17 y 18, al no mencionar al Espíritu Santo como alguien que también da testimonio, ¿está desvirtuando las Escrituras? ¿Las está manipulando a su conveniencia? ¿No está usando el contexto de toda la Escritura? Hermanos, Cristo es la palabra de Dios viviente. Con la declaración de Elena de White, ella desvirtúa la ley de Dios y las Escrituras al mencionar que solo el carácter del Padre y del Hijo están expresadas en la ley de Dios. ¿Será que la sierva del Señor está separando a las personas de la divinidad al mencionar esas cosas? ¿O será que realmente estos escritos inspirados, que son la Biblia y el Espíritu de profecía, nos están mostrando de que no existe una Trinidad? Y con esto, ¿puede haber una porción inspirada que niegue otra? Sin duda que no. Yo sé que algunos en este momento pueden estar pensando en todos los textos en la Biblia que hablan sobre el Espíritu Santo y en todas las citas que Elena de White menciona acerca del Espíritu Santo. Y también pueden estar pensando que lo que se está presentando en este mensaje es un error. A aquellos hermanos con respeto y amor cristiano les digo, no estamos negando ningún texto de la Biblia, ni cita del Espíritu de profecía. Lo que estamos haciendo es que reflexionen y que se den cuenta que ha llegado el tiempo de leer la Biblia y el Espíritu de profecía poniendo a un lado las ideas preconcebidas, aquellas que alguna vez nos enseñaron y permitimos que ingresen a nuestra mente. Dejemos que el texto hable por sí solo. Seamos humildes y dejemos que Cristo sea nuestro Maestro. El Evangelio es sencillo, mis hermanos, no es complicado. Lo revelado es para nosotros, lo no revelado le pertenece a Dios. Un escrito es revelación de Dios para nosotros. Y está escrito que el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. La Biblia y el Espíritu de profecía declaran esto. Es tiempo de aprender a diferenciar qué es pensamiento de hombres y qué es pensamiento de Dios. Bíblicamente el Padre da testimonio del Hijo y el Hijo da testimonio del Padre. Y el Espíritu Santo da testimonio también del Hijo. Pero nadie de la divinidad da testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bíblicamente también el Padre se glorifica a sí mismo y glorifica al Hijo. El Hijo no se glorifica a sí mismo, solo da gloria al Padre. Hay evidencia bíblica de que el Espíritu Santo glorifica al Hijo, pero ninguna persona de la divinidad glorifica al Espíritu Santo. ¿Por qué? Si nos han enseñado que son uno, coeternos y coiguales. Según el trinitarismo, ninguno de los tres es mayor que el otro. Pero esta enseñanza no se ve en la Biblia. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad no es verdad que encontramos en la palabra de Dios. Espero que este mensaje sea de reflexión y de bendición para todos ustedes. Compártanlo, comenten. Si alguno aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, Preparadores del Camino, suscríbanse ahora. Dios mediante seguiremos haciendo más vídeos. También visiten nuestra página de Facebook, Preparadores del Camino, para que se enteren de nuestras actividades misioneras. También escríbanos al WhatsApp que voy a dejar en la descripción para que puedan enterarse de la manera como pueden ustedes participar también de la labor misionera que realizamos. Gracias por escuchar este mensaje. Dios les siga bendiciendo y nos vemos hasta el próximo vídeo.